Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar el foro político. Buenos días a todos y a todas. Durante las próximas 2 horas vamos a empezar a desarrollar lo que hemos denominado el foro político. Desde el Consejo General y el Comité Científico, cuando estábamos preparando estas jornadas, pensamos que sería muy interesante poder invitar a todos los grupos parlamentarios y algunos grupos políticos para que tomasen el pulso también de cuáles son las preocupaciones desde los profesionales, desde la ciudadanía, sobre los servicios sociales municipales y en concreto, por la incertidumbre que ayer vimos en esa primera mesa que nos genera la aplicación de la reforma local, de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración local. Así que decidimos invitaros, que pudieseis estar aquí. Hay, la verdad, una diversidad de participación importante. Queremos conocer cuál es vuestra opinión. Queremos también, de alguna forma, poder debatir aquí en directo con vosotros sobre estos temas. Entendemos que nosotros solos no lo podemos hacer. Necesitamos conocer y colaborar, coordinarnos con vosotros. Ciertamente hay políticos aquí también de los distintos niveles de la administración, de distintos partidos, distintos grupos parlamentarios y yo creo que vamos a pasar las siguientes 2 horas bastante entretenidos, debatiendo de una manera muy interesante. Yo ahora le voy a dar la palabra a Carmen González. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Vizcaya y ella va a presentar a los participantes en este foro. Egunon a todos y a todas, buenos días. Pues nada, agradecer vuestra presencia aquí, algunos ya les vimos ayer y hoy repetimos. Y lo que se trata es de sacar el mayor partido a estas 2 horas que tenemos por delante, que ellos por un lado puedan plantear qué es lo que piensan y también vosotras, que preguntéis, y vosotros también, ¿vale? Es que yo suelo hablar en femenino, perdonadme, suelo hablar en femenino. Entonces vamos a proceder a presentarlos, pero como no están en orden, igual cuando intervengan, que os presentáis otra vez, ¿vale? Nico Gutiérrez, que es el responsable de expansión de UPyD en Euskadi. Muy bien, venga, así, que levante la mano. Íñigo Pombo, viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, que ya contamos ayer con su presencia allí en la otra banda. Amaia Fernández, portavoz del Partido Popular de Baracaldo, al lado de Íñigo. Joan Baldoví, diputado en el Congreso de Coalició Compromís, al lado de Amaia, ¿verdad? Bienvenido. Ander Rodríguez, diputado foral de Política Social de Guipúzcoa por Bildu. Está bien, el siguiente, muy bien. Javier Ruiz Fernández, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete, que representa al PSOE. Vosotros ibais en orden. Es que Javier es muy bien mandado. Xavier Benito, portavoz de Podemos Ahal Dugu de Vizcaya. Bienvenido también. Y Amaia Martínez Ramos, concejala de Baracaldo y responsable del área de mujer de Izquierda Unida Federal, aquí a mi lado. Bienvenida también. Bienvenidos a todos. Si os parece bien, el planteamiento de este foro ha sido el siguiente. Vamos a hacer un turno de participación de unos 7 minutos con una pregunta que yo puedo lanzar al aire o un par de preguntas y luego pasamos a un debate en el que todos podéis abiertamente preguntar o dar vuestra opinión sobre lo que habéis escuchado. Es el esquema que nos hemos preparado para estas próximas 2 horas. ¿Os parece bien? Bien. Pues voy a lanzar las preguntas, son muy genéricas, pero dan juego ya para que podamos cada uno y cada una intervenir. ¿Creéis que esta reforma va a acabar con los servicios sociales municipales? ¿Y qué fórmulas de aplicación consideráis que son mejores para evitarlo? Tiene la palabra primero Íñigo, ¿le pasas un micrófono? Tienes ahí el micrófono.
No, está ya. Está. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra invitación a estas jornadas. Para UPyD, para Unión Progreso y Democracia, la verdad es que es un honor estar aquí y fundamentalmente es un honor escucharos. Entonces voy a intentar ser breve y a ver si lo puedo hacer más o menos en los 7 minutos que nos ha dado la organización. Bueno, nosotros votamos que no a la ley, lo explicaré, pero antes de llegar a las conclusiones más específicas que de alguna manera den respuesta a lo que nos ha planteado la ponente, que nos ha introducido en el tema, quiero hacer un par de reflexiones básicas de lo que a mi juicio es importante también en este caso, ¿no? Y es de lo que piensa UPyD sobre el modelo de Estado en general. Voy a dar solo 2 pinceladas, luego bajaré a lo que pensamos en la ley o los motivos por lo que rechazamos la ley y a partir de ahí haremos unas consideraciones un poco más abiertas para poder entrar en el debate. En Unión Progreso y Democracia, la principal reflexión que hay sobre el Estado, sobre la organización de Estado, es que en los últimos años se ha abandonado un principio que entendemos básico, que es el de la igualdad. Entonces, desde el inicio tenemos muy claro de que habría que hacer una reforma amplia del Estado en base a un modelo federal simétrico, que esto significa simplemente que todas las comunidades tengan las mismas competencias, que no haya diferencias entre las comunidades. Pensamos que existe un modelo de administración pública que es una salvajada y consideramos o tenemos bastante claro que una parte de todo ese entramado institucional, como son las diputaciones forales, tienen que desaparecer. Entonces, para situaros, muy rápidamente estaría el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y luego también tenemos muy claro que hay que fusionar los ayuntamientos. No es muy difícil a nivel de eficiencia, eficacia, de calidad de servicios, pues tener ayuntamientos de 3 ciudadanos a 2,5 millones. Es casi imposible diseñar los servicios y hacerlos de una forma razonable. Con esta breve pincelada os haréis una idea de los motivos por los que hemos votado no a la ley. Hemos presentado 100 enmiendas parciales con muy poco éxito. Es decir, aquí el Partido Popular lo tenía bastante claro, y una enmienda a la totalidad basada en 7 puntos a la ley esta de reforma de la Administración. La primera es que es una ley para modernizar la Administración que no moderniza nada. Sigue estando lo mismo, ¿no? La estructura municipal no se ha actualizado. Seguimos teniendo 8.117 municipios, de los que 4.858 son menores de 1.000 habitantes y de esos 1.000 tienen menos de 100 habitantes. Entonces creemos que eso genera coartadas para hacer cosas como lo que se propone en la ley, que es quitar competencias a determinados ayuntamientos por determinados motivos que se pueden estar o no de acuerdo y trasladarlo a las diputaciones. Luego también pensamos que la ley refuerza de alguna manera casi la institución más antidemocrática o la menos transparente, como son las diputaciones provinciales, que a diferencia de Euskadi, que aquí sí se eligen directamente, en el resto de provincias del Estado es por democracia delegada. Ahí los diputados nombran a tal, todo queda como más opaco o... Sí, opaco es la palabra, ¿no? Luego también pensamos que no hace una revisión valiente en la regulación de las competencias de las instituciones, ¿no? Monta ahí un batiburrillo entre democracias propias, delegadas, y las únicas cautelas, curiosamente, solo la pone en aquellos sitios que no las deberá poner, en claves de sostenibilidad financiera, ahorro y demás, mientras que en los casos que ha sido un verdadero escándalo la gestión municipal, que es la corrupción urbanística, no toca nada, ¿no? Sigue habiendo planeamiento a nivel municipal, cuando el planeamiento parece razonable que tendría que ir a una institución un poco superior. No acota una estructura desmesurada de lo que es la administración municipal. Aquí ya
ya tiene defensor del pueblo el Estado, las comunidades autónomas, los pueblos grandes, al que no le cubre el defensor del pueblo le cubre el adjunto, otras ciudades tienen consejos económicos y sociales, digamos que es una institución, es una organización institucional grande, pesada, cara y entendemos que muy poco eficiente. Por otro lado, no avanza en la profesionalización, no lo toca. Creemos que la modernización de la institución, casi la parte fundamental, está en la gente que trabaja en ella y en avanzar, en profesionalizar, en modernizar, en poner medios, y luego no hace nada respecto a controles internos y externos. Esto, como idea general, son las razones de nuestra enmienda a la totalidad. En servicios sociales, lo cierto es que la ley no dice mucho de servicios sociales, dice cómo cargárselos. Es decir, no es que sea una ley que abra un capítulo, es que los servicios sociales van a ser así. Lo que viene a decir que aquellos municipios de menos 20.000 habitantes, que como os he dicho antes son muchísimos y no puedan hacer frente a determinados servicios, eso va a pasar a las diputaciones. No señala cuáles son las competencias específicas, cuáles son las prestaciones, y tampoco aparece un catálogo de referencia a las mismas. Entonces, ahí hay una duda absoluta, ¿no? Y luego lo mide bajo un criterio de un coste estándar que ya el Consejo de Estado, cuando informó sobre la ley, lo ponía con muchas dudas, ¿no? Porque decía, bueno, en la ley habrá que poner cuál va a ser un poco el procedimiento de medir ese coste estándar de cada servicio, ¿no? No sé hasta qué punto eso tiene algún sentido, ¿no? Con lo cual, respecto a servicios sociales, lo que tiene esta ley es una incógnita absoluta, que entendemos es en la mala dirección. ¿Por qué digo esto? Es decir, nosotros lo que creemos desde UPyD es que los servicios sociales son un derecho de la ciudadanía. Y es el debate que tendría que estar habiendo, con casi 6 millones de parados, con un montón de gente sin prestaciones, y bueno, pues lejos de eso, pues parece que estamos profundizando en la quiniela que se ha convertido a hacer servicios sociales, ¿no? Traes este papel, una X, ganas tanto, una X. Termino ya. Entonces, facilitar ese ejercicio de convertir los servicios sociales en un derecho. Creemos fundamental que unos buenos servicios sociales solo se pueden hacer desde la proximidad. Tenemos que ir de una concepción asistencialista de los mismos, que es lo que se van a terminar convirtiendo en los servicios sociales, y entendemos que hay que evaluarlos por criterios de eficiencia, de eficacia y de calidad, y no por criterios económicos. La conclusión, ya que solo me queda un minuto, yo tengo la sensación que es una ley que da coartada a todos los que no quieren visualizar la pobreza. Está todos los días en los telediarios, no abro los comedores infantiles porque se va a ver niños que pueden ir a comer allí y demás. Creo que es un paso atrás en los servicios sociales. Yo estoy muy de acuerdo con vuestra propuesta del Congreso de que hay que hacer un pacto por los servicios sociales, que es fundamental. Y luego realmente nos estamos alejando de esos derechos sociales. Ahora hay una propuesta de ley de vivienda que se está discutiendo en el Parlamento Vasco y curiosamente estamos en la fase de ponencia, pero PP y PNV ya están en contra de que el derecho a la vivienda sea un derecho subjetivo. Y bueno, pues vamos a intentar el resto sacarlo como derecho para que el ciudadano pueda reclamar a los ciudadanos. Y yo creo que la vivienda es un tema, entre otros, fundamental en el tema de los derechos sociales, ¿no? Nos aleja de ese derecho que tienen los ciudadanos a la inclusión. Los servicios sociales no es solo dar una cantidad económica de dinero, es que el ciudadano vuelva al sistema con derechos amplios, ¿no? Y entre otras cosas pienso que solo va a servir para profundizar en la desigualdad frente a la pobreza, ¿no? Esto es un drama. Ya no solo somos desiguales frente a la riqueza, sino también frente a la pobreza, ¿no? Aquí la renta de garantía de ingresos son 612 euros con 42, mientras que, por ejemplo, en La Rioja son 372. Es decir, estás hablando que alguien que necesite este tipo de prestaciones de una comunidad a otra cobra un 100% menos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, existe una prestación complementaria de vivienda de 250 euros que no existe en muchas comunidades autónomas.
Y esto es lo que quería decir. Yo creo que en esta crisis hemos visto que después de vivir la opulencia, realmente la pobreza nos molesta prácticamente más que la corrupción, ¿no? Se están poniendo leyes para para evitar gastar dinero en políticas sociales, mientras que los grandes casos de corrupción en España no se han enfrentado con ninguna ley. No ha pasado nada, ¿no? Y en cambio en esto sí. Y luego se dan pues paradigmas como que en una ciudad vasca que va a gastar un montón de dinero en ser capital gastronómica de España este año que viene, pues baja el salario para que coma la gente más humilde a la mitad, ¿no? Es decir, por un lado en grandes fastos de la gran gastronomía gastas un pastón y por otro lado el ticket para que compran las necesidades básicas, aquellos que no tienen ni acceso a la RGI, pues se disminuye a la mitad. Al final la política es una cuestión de opción y esto es lo que se ha visto aquí. Ya. Gracias, Nico. Bueno, tiene la palabra ahora Íñigo Pombo, viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Bueno, eguerdi on guztioi, otra vez me encuentro con todas y todos ustedes. Voy a tratar de ser breve y tratar de ceñir un poco lo que voy a contar a lo que nos han preguntado. Tal como les dije ayer, estoy otra vez con ustedes, esta vez para nuestra postura, la del Partido Nacionalista Vasco, ante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En nuestra comunidad autónoma, la comunidad autónoma del País Vasco, como les decía ayer, nuestra ley, aquello por lo que nos guiamos, valga la redundancia, es la Ley 12/2008 de Servicios Sociales. Entre otras muchas cosas, la citada ley marca las competencias de las distintas administraciones en la gestión de los servicios sociales. Decía ayer que a los ayuntamientos la ley les otorga básicamente dos actuaciones. Por una parte, la que me he perdido. Les da básicamente dos actores. Una parte es la entrada al sistema de los servicios sociales. Así lo establece el artículo 29.1 de la ley. Dice textualmente: el servicio social de base se constituye como la unidad polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que actúa como primer punto de acceso de la población al sistema vasco de servicios sociales. Más adelante dice: todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma del País Vasco deberán disponer por sí mismos asociados de un servicio social de base. La segunda competencia que atribuye a los ayuntamientos es gestionar los servicios y prestaciones de carácter primario, que según el catálogo de servicios y prestaciones serían los siguientes y los digo brevemente: servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación, servicio de ayuda a domicilio, servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, servicio de apoyo a personas cuidadoras, servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales, servicio de atención diurna, de atención nocturna, servicios de alojamiento, pisos de acogida, vivienda tutelada, apartamentos tutelados y vivienda comunitaria. A las diputaciones forales, las que yo defiendo el sistema que hay en la actualidad, se les encomienda la gestión especializada, la gestión de servicios y prestaciones de carácter secundario. Y al Gobierno vasco, como también comentaba ayer, una función normativa y regularizadora del sistema, buscando eficiencia y equidad en el sistema. Por otra parte, la otra ley que cité ayer, la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, atribuye a los ayuntamientos vascos la gestión de las ayudas de emergencia social. Otras leyes que no he citado también cuentan con los ayuntamientos para su adecuada gestión. En esta arquitectura administrativa, nosotros creemos que el papel de los ayuntamientos es fundamental, sobre todo por su cercanía con el ciudadano, con la ciudadana. Esta cercanía es un valor que, a mi juicio, es imprescindible conservar, como creo que todas las personas aquí presentes considerarán. Nos parece, y así lo decíamos ayer, que esta cercanía es lo que realmente hace eficiente al sistema. Es estar cerca el núcleo del problema con el núcleo de la solución, o al menos de la orientación. Ello no obstante, parece que la Ley 2013, 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración local, no parece que comparte estos criterios. Efectivamente, el artículo 8, y esto no soy jurista, igual se me escapa algún detalle malo, pero me perdonarán. Efectivamente, el artículo 8, en el que se detallan las competencias propias de los municipios, no aparece la gestión de los servicios sociales. Habla solamente de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Y esto de forma obligatoria en los municipios mayores de 20.000 habitantes. Y el artículo 10 lo sitúa como competencias delegables, con todo lo que eso conlleva. Es decir, no es competencia propia, sino que es delegable.
Finalmente, la disposición transitoria segunda establece que con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y de reinserción social. En ese sentido, en Euskadi queremos poder aportar matices muy importantes en la aplicación de esta ley. Porque, en efecto, el artículo 34 de la ley dice lo siguiente: se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada como sigue: régimen foral vasco. Las disposiciones de la presente ley, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, se aplicarán en los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, sin perjuicio de las siguientes particularidades. Cita unas cuantas, y cito la primera: solo de acuerdo con la disposición adicional primera de la Constitución y con lo dispuesto en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya organizarán libremente sus propias instituciones y dictarán las normas necesarias para el funcionamiento, amparando y garantizando asimismo las peculiaridades históricas de las de aplicación las contenidas en la presente ley en materia de organización provincial. Y más adelante dice, y esto es muy importante: las instituciones vascas podrán en sus respectivos ámbitos competenciales atribuir competencias como propias a los municipios de sus respectivos territorios, con sujeción en todo caso a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley de Base del Régimen Local. Es decir, las instituciones vascas pueden atribuir competencias propias a los municipios. Sin ser jurista, entiendo que nuestra estructura normativa, nuestra organización como país, que está amenazada por esta ley, debe estar a salvo, si bien es preciso, a mi juicio, una acción positiva del Parlamento Vasco en el que se le atribuyan como propias a los ayuntamientos vascos las competencias que hasta les ha correspondido en servicios sociales. Es decir, debe haber una acción positiva. A nosotros nos parece que esta ley, en caso de que fuera de aplicación en Euskadi, pondría todo nuestro sistema pues un poco coloquialmente patas arriba. Y no pienso en las competencias municipales solamente, sino en el modelo que subyace a esta organización. Un modelo de atención claramente enfocado a lo comunitario, de proximidad en la atención. Esto queda reflejado en el artículo de la Ley de Servicios Sociales, en el que, hablando de este enfoque comunitario, dice algunas cosas importantes sobre cómo debe perseguir o cómo debe ser una intervención. Habla de favorecer la adaptación de los recursos y las intervenciones a las características de cada comunidad local, contando para ello con la participación de las personas y entidades en la identificación de las necesidades y en su evaluación. Posibilitar la atención de las personas en su entorno habitual, preferentemente en su domicilio. Diseñar el tipo de intervención adecuada a cada caso sobre la base de una evaluación de necesidades y en el marco de una atención personalizada. Asignar a cada persona o familia un profesional de referente en el sistema vasco de servicios sociales. Garantizar el carácter interdisciplinar de la intervención. Incorporar en todas las actuaciones un carácter preventivo. Creo, y este es nuestro planteamiento, que la presencia de los ayuntamientos en los servicios sociales no es algo añadido, que se pueda solucionar mediante la asunción de sus competencias por parte de las diputaciones forales. Creo que sería difícil, muy difícil, concebir unos servicios sociales en Euskadi sin la presencia municipal. Y por eso creo que es una buena noticia que las instituciones vascas tengan esa capacidad de atribuir competencias propias a los ayuntamientos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Ha sido justo 7 minutos, así que muy bien. Bueno, la siguiente persona que va a hablar es Amaya Fernández. Ella es portavoz del Partido Popular de Baracaldo y se tiene que marchar a otro acto, con lo cual en un momento dado de la mañana se levantará y se marchará, pero bueno, está excusada porque tiene que marcharse justo, tiene que estar hoy también en otro acto. Tienes la palabra. Tienes ahí un micrófono si quieres. Sí, Egunon, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a estas jornadas. Siempre es positivo el debate, pero más cuando se trata de una reforma de hondo calado. Como se ha dicho, soy la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baracaldo, la ciudad en la que nos encontramos hoy, y aprovecho para daros la bienvenida y también para invitaros a que disfrutéis de nuestra ciudad. Baracaldo es la cuarta ciudad de Euskadi en población, solo por detrás de las 3 capitales de provincia, y maneja un presupuesto, para que os hagáis una idea, de más de 100 millones de euros. La realidad que viven día a día los ayuntamientos de nuestro país evidencia la necesidad de una reforma de la Administración, como la propuesta por el Gobierno de España y refrendada recientemente
presente en las Cortes Generales. Miren, en un informe realizado por las consultoras Deloitte y Everis, contratadas por el Gobierno vasco, informe publicado en 2011, se cuantificó el dinero que se malgasta al año por la duplicidad de servicios en el entramado institucional de Euskadi en 403 millones de euros. Y esa cifra podría ser aún mayor teniendo en cuenta que solo se analizaron 13 políticas públicas y no se abarcó la totalidad de municipios. Imagínense, esta duplicidad de gastos en las instituciones vascas equivale al presupuesto anual de Donostia, es 4 veces superior al presupuesto anual de los baracaldeses, o hablando de los servicios sociales, estos 403 millones de euros que se van por el desagüe todos los años equivalen al gasto social anual del Gobierno vasco, incluyendo la renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social. Una vez identificadas las duplicidades, el informe señala que una de las áreas donde más se producen esos problemas son precisamente los servicios sociales. Para los autores del informe, las duplicidades detectadas obedecen, entre otros factores, a la separación de las administraciones respecto de la realidad, la ausencia de regulación. Recordad que Euskadi es la única comunidad autónoma que carece de ley municipal y que desde el año 2009 tiene pendiente el desarrollo, mediante el decreto de cartera, de la Ley de Servicios Municipales aprobada en el año 2008 por el Parlamento Vasco. Y la tercera, y esto también creo que explica muchas cosas, es el propósito de las administraciones de priorizar el resultado sobre el estricto respeto al reparto competencial. Es decir, el cortoplacismo de muchos que, en lugar de mirar al futuro con seriedad y con amplitud de miras, no ven más allá de los 4 años que transcurren entre cada contienda electoral. Este escenario, sumado al hecho de que aquí, en Euskadi, tenemos un complejo entramado institucional, donde coexisten 4 niveles de la Administración, para poco más de 2,2 millones de habitantes, Administración Central, Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, hace que el informe encargado por el Gobierno Vasco concluya con la siguiente recomendación. El sistema institucional vasco, y cito textualmente, se debe enfrentar al reto de optimizar la intervención pública para hacer frente a la compleja sostenibilidad financiera, sobre la que inciden variables sociodemográficas que llevarán asociadas en el medio plazo incrementos de gasto. De manera que, aunque entiendo que se produzca un debate respecto a la ley de reforma de la administración local, y ustedes estuvieron ayer analizando las oportunidades y amenazas que presenta esta reforma, en lo que creo que no hay debate posible es en el hecho de que era necesaria una reforma para evitar duplicidades. En lo que respecta a las políticas de austeridad, de las que ustedes han hablado a lo largo de la mañana de hoy en el eje 2, les diré que me gusta referirme a ellas como políticas de racionalización del gasto, que no es precisamente lo mismo. Austero es sobrio, sencillo, sin ninguna clase de alardes. Racionalizar es organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo. Con esta definición, o creo que esta definición es la clave de la reforma que ha planteado el Gobierno de la Administración local. Por último, y en referencia al eje 3, que estaban tratando ustedes justo antes del descanso, el impacto de las políticas en la ciudadanía, decirles sinceramente que no sé en qué puede afectar esto a los derechos de los ciudadanos. No sé en qué afecta. Termino. Y me voy a explicar. No sé en qué puede afectar el que una competencia la pague una administración o la pague otra. Sinceramente, podríamos hablar de repercusión en los derechos de la ciudadanía si esta ley eliminase competencias, pero no lo hace, solo las reorganiza. Por poner un ejemplo, yo he venido a este debate pensando que iba a guardarse un mínimo respeto. En fin, yo desde luego venía con esa, por favor, con ese planteamiento. Os pediría por favor que dejéis que se explique. Luego en el debate podemos intercambiar. Decía que no entendía por qué
se hablaba de recorte de derechos a la ciudadanía cuando de lo único que estábamos hablando es de quién paga o quién se hace cargo de una competencia u otra. Y quería poner un ejemplo que conozco bien desde el ayuntamiento. Por ejemplo, las ayudas de emergencia social. Estas ayudas son competencia del Gobierno vasco, sin embargo, las gestionamos los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Baracaldo. ¿De verdad alguien cree que la persona que recibe la ayuda económica se plantea quién la paga o quién la gestiona? La persona que recibe una ayuda de emergencia social lo que quiere es que la Administración le resuelva cuanto antes su solicitud, y lo que quieren las personas a las que no se puede atender, porque de hecho ocurre que a día de hoy no se puede atender muchos casos, lo que le interesa es que se liberen recursos, evitando duplicidades, para que esos recursos que se liberan puedan ser reconducidos a aportar mayores recursos a la partida de ayudas de emergencia social y así les pueda llegar. En cualquier caso, en lo que a Euskadi se refiere, la disposición adicional primera de la Ley de Reforma de la Administración Local, lo citaba la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, dice que esa ley se va a aplicar en Euskadi conforme efectivamente a lo contemplado en la disposición adicional primera de la Constitución, al Estatuto de Autonomía, la Ley de Concierto Económico y demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales. Queda un minutito. ¿Vale? Sí, finalizo. De manera que los ayuntamientos podremos mantener las competencias propias que tenemos hasta este momento, nos podrán seguir siendo delegadas competencias a través de los órganos correspondientes de la comunidad autónoma o de los territorios históricos, y yo creo, ya como colofón a mi intervención, creo que en Euskadi tenemos una cuenta pendiente y creo que los distintos niveles de la Administración debemos, pensando en quienes son beneficiarios de los servicios públicos y también en quienes trabajan y trabajáis en ellos, creo que debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en ser capaces de aprobar, de sacar adelante una ley municipal. Y creo que sería bueno ponernos como límite el año 2015. De esta manera creo que podríamos presentarnos ante la ciudadanía como partidos políticos que primamos el interés general sobre las legítimas diferencias de cada uno de nosotros. Sin más, gracias por la oportunidad de expresarme. Bueno, ahora tiene la palabra Joan Baldoví, diputado en el Congreso de Coalició Compromís. Egunon, buen día, buenos días. Encantado de estar aquí. Creo que soy el único no vasco que hablará hoy, y creo que es importante también tener una visión desde fuera, porque evidentemente la realidad vasca no es la realidad que nos encontramos, por ejemplo, en el País Valenciano, que es completamente diferente. Yo quiero comenzar, como acabé mi discurso delante del ministro. Le dije que las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Lo dijo Montesquieu, y esta, señor ministro, le dije, es una ley absolutamente inútil. Yo provengo de la política municipal, he estado casi 15 años en un ayuntamiento, he estado en la oposición, y de esos casi 15 años, 11 he estado en equipos de gobierno. He sido alcalde, y mi última etapa fui un año en esta legislatura concejal de servicios sociales. Y poco o mucho conozco el funcionamiento de un ayuntamiento. Y la primera pregunta que yo me hice cuando esta ley vino al Parlamento fue: ¿para quién están gobernando el Partido Popular? ¿A quién le interesa esta ley? Y evidentemente yo creo que es un consenso bastante generalizado, incluso en muchos alcaldes del Partido Popular, que esta ley desde luego no beneficia a los ciudadanos. Desde el profundo respeto que tengo por cualquier, en fin, persona que estamos aquí debatiendo, pero desde la absoluta discrepancia. Sí que importa quién paga las cosas. Sí que importa. Y voy a poner un ejemplo.
Un ejemplo, el Partido Popular lleva 20 años gobernando en el País Valenciano, 20 años. Afortunadamente, creo que, en fin, pasan los ciclos. 20 años. Yo he sido concejal de servicios sociales. He tenido que dar rentas garantizadas. En un ayuntamiento como el mío, un ayuntamiento de 30.000 habitantes, con un presupuesto más modesto que el de Baracaldo, un presupuesto de 20 millones, 20, 21 millones, depende de años, entre los 20 y los 21 millones. En el mes de febrero, la Generalitat Valenciana adeudaba en servicios sociales al Ayuntamiento de Sueca 2 millones de euros. 2 millones de euros. El País Valenciano no es Euskadi. 2 millones de euros en un ayuntamiento mediano. Quiere decirse que durante mucho tiempo y seguimos financiando nosotros servicios con dinero que no teníamos por qué pagar y que también podríamos dedicar a otras cosas y que tenemos que, por tanto, sí que es importante y esto es lo que me temo que pueda pasar con el alejamiento de los servicios sociales. Bien, esta ley modificó muchas, pero no modificó una, que es, por ejemplo, la Ley General de Subvenciones, que es otro problema con el que, no sé, como concejal de servicios sociales o como alcalde me he visto. Y es que, según el interventor y aplicando el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, no se podía dar una subvención a quien no se hallare al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Compromís presentamos esta misma semana, el martes, en el sentido de que no se pudieran embargar las ayudas sociales, porque se da la paradoja que a veces, y vosotros lo habréis visto, en un ayuntamiento la Concejalía de Servicios Sociales daba cualquier ayuda social a una persona que lo necesitaba y el interventor no dejaba que la ayuda social llegara a esa persona porque o bien se la embargaba en el mismo instante o directamente se la compensaba. Quiero decir, y yo creo que esta ley hubiera podido tocar cosas como estas que yo creo que son flagrantes. Joan, te queda un minutito. ¿Solo? Bueno, vale. Un minuto y... Vale. Bueno, un minuto y medio, venga. Vale. Mirad, con mi minuto... los que estáis en el ayuntamiento veis que un ayuntamiento mediano como el mío, todos los días servicios sociales, la concejalía donde está el servicio bulle de gente. La gente va. Vosotros conocéis a las personas, sabéis dónde viven, sabéis cuál es su vida. Si no, las personas estas no consiguen algo, conocen al alcalde, conocen al concejal de servicios sociales, vienen. Tenemos que dar la cara. Los conocemos, son nuestros vecinos, sabemos por lo que están pasando. Si esto se va a las diputaciones, y no os quiero hablar de lo que son las diputaciones valencianas, del señor Fabra, el señor del aeropuerto del Abuelito, tercera generación de presidente de la Diputación, como la monarquía. Yo he sufrido lo que es no tener una diputación que no son lo mismo que las diputaciones forales vascas, una diputación que no sea de mi cuerda. Me han castigado. Un ejemplo, una EATIM, una entidad local menor de mi pueblo, con 12 kilómetros de caminos rurales,
un ejemplo muy claro que se entiende. Con 12 kilómetros de caminos rurales, subvención de la Diputación, 20.000 euros. Un municipio como el mío, con 200 kilómetros de caminos rurales, subvención 0 euros. Quiero decirse que esto se traslade a las diputaciones pues va a ser un auténtico alejamiento, en primer caso, de la gente, y en segundo lugar, no se podrá atender con la misma prontitud, con la misma inmediatez, con el conocimiento de causa de esta gente. Acabo porque, en fin, lo siento. Tenía más. Muchas gracias, Joan. En cualquier lugar luego seguro que tenemos oportunidad de continuar. Bueno, ahora tiene la palabra Ander Rodríguez, es diputado foral de Política Social de Guipúzcoa por Bildu. Kaixo, Guardión, hola, buenas tardes. En primer lugar, saludaros a todos y a todas, igual el femenino es más adecuado. No tengo un problema en que se hable en femenino en este caso, con estos auditorios. Saludos a todos y a todas, sobre todo a esa amplísima marea naranja que estoy viendo en esta sala. Especial saludo para esa marea. Saludos también a los compañeros y compañeras que han venido al debate de hoy para confrontar diferentes puntos de vista en torno a la cuestión de los servicios sociales y cómo están impactando determinadas leyes que están aprobando el Gobierno del Reino de España. Yo estoy aquí principalmente por un motivo. Desde hace 3 años, desde que Bildu, la colección a la que pertenezco, accede a la Diputación Foral de Guipúzcoa, acumulamos una serie de experiencia, una determinada experiencia que hasta entonces no tenía precedentes en torno a la gestión del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Las competencias principales, la provisión, sobre todo lo digo para aquellas personas que vienen de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, la provisión de la atención secundaria. Y digo esto porque sí que queríamos poner en valor una cuestión muy importante. Frente al no se puede, sí se puede. Y lo hilo con uno de los últimos comentarios que ha hecho la representante del Partido Popular. Hablo de las ayudas de emergencia social y de cómo, y eso es cierto, la dotación del Gobierno vasco es claramente insuficiente y no llega a todas las personas. Y decía, porque hay personas que no se pueden atender, pero hay muchos ayuntamientos que sí han decidido atenderlas. Por tanto, sí se puede. Y no solo sí se puede, decía el compañero, y mencionaba el compañero a Montesquieu, yo citaría a Robespierre, cuando habla que el derecho a la existencia es el primer derecho de la persona. No es que solo sí se pueda, sino que sí se debe. Y muchos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca han demostrado que se puede responder con muchos otros sacrificios, pero priorizando las necesidades básicas de las personas. Dicho lo cual, sí que veíamos esta oportunidad no solo para compartir este espacio con vosotros y con vosotras, debatir, confrontar cuando haga falta desde diferentes puntos de vista, no solo para compartir ese análisis teórico, sino también para compartir nuestra experiencia práctica, con todas sus limitaciones, pero que sí que repasaré brevemente, porque creemos que desde el análisis teórico todavía tenemos mucho que construir. Breve mención a la famosa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 2 elementos clave, la incertidumbre en la que sume a los servicios sociales en el Reino de España y cómo se diluye y aleja la responsabilidad en su provisión, que es importante. Y sobre todo ahí sí que comparto eso que ha comentado el representante de UPyD, cómo se diluye hacia diputaciones de régimen común que son tremendamente opacas. Se diluye la responsabilidad en la provisión de esos derechos de ciudadanía que también se han mencionado anteriormente. Es cierto, y eso lo ha comentado, una larga intervención el viceconsejero, yo no soy jurista, no me voy a detener en esta cuestión, hay una disposición adicional pactada por el Partido Nacionalista Vasco que parece ser que deja a los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca libres de los efectos más perversos de esa ley. Para nosotros y nosotras, y ahora hablo también como miembro de la coalición que también votó no, a diferencia del PNV que votó sí en el Congreso, es cierto, es decir, yo no quiero esa reforma en los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, pero por solidaridad internacionalista tampoco la quiero para los municipios del Reino de España.
Como decía, y vuelvo a nuestra experiencia en la gestión concreta, que a mí en este caso me toca representar, porque todo es una obra coral que vamos creando entre todas y todos. Nosotros irrumpimos, entre comillas, en las elecciones forales y municipales, en las elecciones forales a las juntas generales de cada territorio histórico que conforman luego el gobierno de la Diputación, coinciden con las elecciones municipales a nivel del Reino de España. Irrumpimos en el 2011 y lo que está en marcha en el 2011 es un empeoramiento planificado de las condiciones de vida de las personas. Cuando se habla de la necesidad de acometer esta ley, cuando se habla del déficit público, bueno, esto es una gran mentira, es una gran falacia. Hay una deuda privada que por decisiones de grandes partidos políticos se convierte en deuda pública. O sea, no hay una crisis de la deuda pública soberana, hay una crisis de deuda privada de las entidades financieras que se convierte automáticamente en una crisis, en un problema de deuda pública por el rescate bancario. Y ahora nos hablan de que las administraciones tienen problemas. Bien, sabemos quiénes son los responsables de esos problemas. Decía que había un empeoramiento planificado de las condiciones de vida de las personas, por lo tanto había que responder a esas urgencias. Primer objetivo. Por lo tanto, dos grandes medidas: no aplicar en uno solo de los recortes en la ley de dependencia aprobados por el Gobierno del Reino de España. Eso quiere decir que anualmente tenemos que inyectar 30 millones de euros adicionales para no aplicar ni un solo de los recortes del Gobierno del Reino de España. No hay recortes en cuanto a las cuantías de las prestaciones económicas. En cuanto al calendario de coberturas, solo nos queda por integrar al grado 1, nivel 1, en las prestaciones, porque en los servicios ya están integrados, y creemos viable y posible integrarles próximamente también y integrarles dentro de las prestaciones económicas. Y eso se refleja en datos, es decir, si en el 2010, atendidos por servicios en Guipúzcoa, había 10.374 personas, en el 2013, el 31 de diciembre de 2013, había 10.863 personas. En prestaciones, si en el 2010 había 9.777 personas que recibían prestación económica de ley de dependencia, en el 2013 había ya 11.447. Por lo tanto, hemos incrementado el número de personas dependientes atendidas tanto en prestaciones como en servicios. También reaccionamos ante los recortes del Gobierno vasco. El Gobierno vasco decide recortar en su programa de rentas mínimas, en la renta garantía de ingresos. Eso genera unas situaciones de desprotección y ponemos en marcha una ayuda de garantía de ingresos para hacer frente a esa desprotección. Invertimos anualmente 7 millones de euros y actualmente damos respuesta a 2.425 personas que se habían quedado sin cobertura económica en Guipúzcoa, 665 de ellas niños y niñas. Decía un viejo camarada de luchas que además me gustó mucho cuando me lo dijo ya hace bastantes años y siempre lo he recordado. Él decía: no se trata tanto de entretenerse en definir hasta dónde estamos dispuestos a dejar que nos lleven, sino de lo que se trata realmente es de aclararnos hacia dónde queremos ir. Bien, respondía a las urgencias, nosotros nos empezamos a preguntar a nosotros y a nosotras: ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llevar el sistema? Estamos conteniendo, pero queremos avanzar y queremos dirigirlo hacia una meta determinada. Un breve apunto teórico. Dice Rodríguez Cabrera, como análisis muy acertado de cómo se está desarrollando las consecuencias de la crisis económica o la crisis financiera, luego productiva y diré luego reproductiva también, o previamente del sistema de esa crisis de reproducción. Dice: en el conjunto de los regímenes de bienestar europeo se está produciendo una reconstrucción del sistema de cuidados familiares a personas dependientes. Esto merece un matiz, esta afirmación, que es real, cómo se está resolviendo la crisis. Ander, ¿Sí? vas terminando, por favor. ¿Cuánto me queda? Pues un minutito, como a todo. Vale, voy. Decía lo de Cabrera. No, hablaba de la reconstrucción de los sistemas de cuidado familiares en Europa. En el Reino de España esto merece un matiz, porque no es que se estén reconstruyendo esos sistemas, es que ese sistema histórico de la centralidad de los cuidados familiares nunca se ha deconstruido, pero sí que se está reforzando en la crisis. Hay dos esferas claras, hay una esfera de producción, una esfera de reproducción. Yo creo que más que ambas esferas, ¿no? Amaya Pérez Orozco, por ejemplo, lo representa imaginaos un triángulo partido con una línea. En la base están los trabajos reproductivos, los trabajos de cuidados que sostienen el mundo de la producción y las finanzas, los sostienen. Pero esa línea nos habla de
la producción invisibilizada y la visibilizada. Esa esfera de reproducción está en crisis y se habla de la crisis de los cuidados, ¿no? Y entendemos la crisis de los cuidados como se están volviendo insatisfactorios, precarios y, sobre todo, no libremente elegidos por las personas que lo ejercen, mayoritariamente mujeres. Y nosotros dijimos, tenemos que responder, ¿y cómo podemos responder? Hay que aumentar la capacidad de decisión en un doble sentido. Desde el punto de vista de la persona dependiente a la que hay que atender, cómo quiere cuidarse, es decir, libertad para elegir cómo quiere cuidarse o que le cuiden, y desde el punto de vista de la persona que ejerce el cuidado, cómo quiere cuidar, cuánto quiere cuidar y a quién quiere cuidar. Es decir, la libertad, intentar garantizar los elementos materiales para que esa elección sea libre. Claramente, medidas que adoptamos en este sentido, después de este análisis teórico, el punto de vista práctico. Compatibilidad entre prestaciones y servicios. Frente a la incompatibilidad como norma, compatibilidad como norma. 2.000 personas compatibilizan una prestación de la ley de dependencia con diferentes servicios, servicio de atención domiciliaria o centro de día en Guipúzcoa. Dentro de las prestaciones, que la prestación económica de asistencia personal, una de las 3 prestaciones de la ley de dependencia que está prácticamente sin desarrollar, y que el 95% de las prestaciones económicas de asistencia personal se otorgan en Guipúzcoa, el 95% de todo el Reino de España, frente a la prestación económica de cuidados en el entorno. Incrementamos la cobertura de prestación económica de asistencia personal y hicimos más atractiva. En ese incremento de cobertura, en apenas 16 meses, tenemos 1.000 personas más recibiendo la prestación económica de asistencia personal y que han abandonado la prestación económica de cuidados en el entorno. Aumentar la cobertura en estos 3 años, aumentar el número de plazas, 366 plazas abiertas y, por lo tanto, una reducción de la lista de espera. Formación hacia las cuidadoras familiares con 2 elementos claros. Negociación intrahogar de reparto de tareas de cuidados y, sobre todo, autocuidados para la persona que ejerce el cuidado. Mejorar las condiciones laborales de las personas profesionales del sector, bien en la atención a la dependencia o bien en el sector de intervención social. Tienes que ir terminando, por favor. Vale, pues voy terminando enseguida. 30 segundos. Es para redondear. ¿Cómo es posible? Porque es posible, y estamos intentando demostrar que es posible, incrementando el gasto social. Hemos pasado de heredar un gasto cercano en política social al 41% a elevarlo hasta el 48,76%. Eso quiere decir que nos encontramos un gasto en políticas sociales de 278 millones de euros en el 2011 cuando entramos, y este año ya lo hemos elevado a 330 millones de euros. Por lo tanto, sí se puede. Y termino como una reflexión, se me han quedado, como decía, si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Nosotros y nosotras todavía tenemos mucho que hacer, no hemos terminado aquí, solo acabamos de empezar. Y citando a un viejo sindicalista francés que dijo, cuando llego a un lugar y me dicen que no se puede hacer nada, inmediatamente pienso que está todo por hacer. Eskerrik asko. Muchas gracias, Ander. Tiene la palabra Javier Ruiz Fernández, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete, que representa al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, Egunon, la verdad es que yo me encuentro en una difícil tarea porque estaba inscrito en el Congreso y en un momento dado me ha tocado participar de otra manera, lo que es un honor y, bueno, una cierta satisfacción, porque es que me conocéis, algunos saben que el micrófono no me desagrada del todo, entonces no me importa. Pero bueno, es una posición distinta. Por un lado, no quiero dejar, aunque sea reiterativo, de agradecer a la organización la posibilidad de estar y la invitación. Yo creo que el tema que nos plantean es muy interesante y como las preguntas eran muy concretas, incluso una que yo tenía antes, pues tendría que decir una respuesta también escueta. Sí, yo creo que la respuesta a la pregunta de si esta ley puede acabar con los servicios sociales, yo diría que sí. Sí se pudiera cumplir, lo que pasa es que yo creo que no se puede cumplir, esa es la ventaja que todavía nos queda. Como decían mis compañeros y que están en las responsabilidades de gobierno en esta comunidad autónoma, porque, bueno, pues como siempre a nosotros no nos va a tocar. La verdad es que la interventora del Ayuntamiento de Portugalete y la secretaria no opinan exactamente lo mismo, alguna pega le ven a eso, pero en principio parece que sí. Parece que si tuviéramos una ley municipal
Pero eso tampoco es una satisfacción, ni es un orgullo. Quiero decir que en mi caso no sé si es internacionalismo, solidaridad internacionalista, pero evidentemente yo creo que tengo solidaridad con el resto de las personas que viven en Europa también y que creo que no se merecen una situación como esta. De todas formas, a mí me da pena. Yo voy a decir dos pinceladas de la ley. Hombre, vengo en representación, yo soy miembro del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y vengo en representación del Partido Socialista Obrero Español, y no puedo dejar de decir que la postura del Partido Socialista, he subrayado simplemente una frase de las intervenciones que hubo en ese día en el Congreso, y dice que simplemente nos parece una chapuza fruto de los prejuicios y las imposiciones foráneas. Yo añadía, esto es mío, que es una ley como marciana, ¿no? Porque es una ley que no tiene en cuenta desde lo que colgaba de la Ley de Bases de Régimen Local, lo que a finales de los 70, a principios de los 80 empieza a ocurrir en los ayuntamientos, me imagino que en los de toda España. Pero aquí el Ayuntamiento de Portugalete, que tuvo su primera asistente social municipal, bueno, igual entonces incluso la llamaban asistenta social municipal, y que el secretario nos contaba, Elena un día, que ya se jubiló, nos contaba que el secretario la llamaba y decía, le puso a dictarse una carta, ¿no? A dictarle una carta. Pero tú no escribes cartas. Bueno, pues desde ese día, desde eso que puede ser el 80 hasta hoy, que en los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Portugalete, un paréntesis, que no solo son los servicios sociales de base, son los servicios sociales municipales, que lo dice la ley, pues hay trabajando más de 80 personas. Entonces, desde ese día ahora han ocurrido cosas que una ley no puede obviar, es decir, no puede olvidarse de ellas. Tiene que contemplarlas y tiene que de una manera consensuada darles una solución. Entonces, por eso digo que es una ley como marciana. Y luego, yo sinceramente, la segunda opinión que tengo de la ley, y así ya dejo de hablar de la ley, porque es una ley señuelo. Es decir, es una ley que nos quiere engañar y nos quiere distraer, porque nos quiere confundir el debate y trasladarnos el debate de los servicios sociales públicos al debate y a la pelea entre las distintas administraciones. Es decir, nos quiere decir que, bueno, esto que lo van a hacer los ayuntamientos, que lo haga la Diputación, que de eso voy a hablar luego. Y yo digo, va, y alguien diría, pues si solo es eso, pues la pelea, no, lo haces tú, lo hago yo, me das el dinero, te lo doy yo. Aquí ya sabemos que nadie da nada. Te quitan una competencia que la hace otro, no le das dinero, el otro dice, si no me das dinero yo no la hago, no la hace nadie. Y nos engaña, es una ley señuelo. Nos quiere confundir, y más a los que trabajamos en los servicios sociales y seguramente a los políticos responsables de los servicios sociales, al alcalde de Portugalete, nos quiere confundir porque ese no es el dilema. No ese es el debate en una situación de crisis y en una situación boyante mucho menos. Lo que me da pena es que no lo hayamos hecho. Ese no es el debate, porque en ese traspaso se produce lo que es la intención real de esta ley. Que en ese traspaso se produce, ayer quedó claro, en la mesa a mí me quedó claro al menos, que es la desaparición de servicios. O sea, en ese tránsito desaparecen los servicios. Y eso es el drama. Y nos estamos debatiendo si será mejor o no, que será de los ayuntamientos, será de las diputaciones, y el drama es que en ese traspaso se pierden los servicios y no serán de nadie, y las ciudadanas y ciudadanos dejarán de tener el servicio que hoy tienen, malo, regular, bueno, el de unos mejor, el de otros peor, el que sea. Y yo creo que esos son los dos elementos que me sugiere la ley. Es marciana, se ha olvidado de lo que ha ocurrido aquí en 30 años, en más de 30 años, y segundo, es un engaño. Yo decía, solo voy a citar la comunidad autónoma porque realmente creo que es así. Lo que ha dicho el viceconsejero, lo que ha dicho el diputado y lo que puede decir cualquiera, en esta comunidad tenemos una historia de legislación en servicios sociales, tenemos una historia de desarrollo, de inversión, en general, entre comillas, legislación, inversión y desarrollo de forma muy consensuada, porque las leyes nos obligan, es que no nos dejan hacerlo de otra manera. Alguien ya querría seguramente hacerlo, pero las leyes no nos dejan, nos dicen que tiene que ser por consenso y así van surgiendo avances, también retrocesos y también dificultades. Y yo, sin desdecir, ayer Íñigo, que tengo que agradecer además muchas de las palabras, pero sin desdecir, decía que nuestro sistema, nuestro entramado institucional es eficiente. Yo ahí por las noches algo me repica y algo no me deja dormir. Yo miro
realmente con auténtica envidia desde los servicios sociales, me da igual municipales, que miro con auténtica envidia el sistema público de educación y miro con auténtica envidia el sistema público de sanidad. Y no puedo dejar de decirlo. Nosotros hablamos del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que a mí se me llena la boca también, del Sistema Vasco de Servicios. Le llamamos sistema porque como participamos 3 administraciones, ayuntamientos, diputación, gobierno, pues es un sistema. No, a mí me gustaría hablar del Servicio Vasco de Servicios Sociales. De ese me gustaría hablar. De que fuera un único servicio. Y yo soy municipalista, llevo, ya no me acuerdo cuántos años trabajando en un ayuntamiento, pero hay algo que, no sé, en algún sitio engañamos. Yo el primero, en algún sitio engañamos. Ya cuando empiezo a escuchar, como ayer, a la 4ª vez que escucho que somos la puerta de entrada al sistema, yo le decía, miren, porteras, sois unas porteras, y yo portero. Porque somos la puerta, no, hombre, ¿cómo vamos a ser la puerta de entrada? La puerta de entrada es un concepto... Un minuto, ¿no? Sí. La puerta de entrada es un concepto muy serio y muy profundo. No se puede repetir tantas veces porque se desvirtúa. Si usamos la puerta de entrada es que tenemos unas funciones muy concretas que hay que ver si las tenemos o no. Pero simplemente decir que no necesariamente por ser un servicio municipal es el servicio más próximo. Que ya sabemos que los ayuntamientos tenemos proximidad, que ya sabemos que el alcalde va a los vecinos al despacho y le dice que no nos pones la calle, que no nos pones la farola, que no nos das... y les escucha, y eso da una cierta proximidad. Pero el ambulatorio, los 3 ambulatorios que hay en Portugalete, de Osakidecha, son absolutamente próximos. Yo cuando voy al médico, la médica en este caso que me toca, me atiende a mí, con mis necesidades. No sé si son distintas por ser de Portugalete, pero me atiende a mí. Entonces, por algún sitio alguna vez alguien tuvo la locura de hablar del Guisarquidecha, del Servicio Vasco de Servicios Sociales, y yo creo que esta ley nos está engañando y siendo un señuelo también para desviarnos la atención en esto, porque parece que dice algo de esto, cuando lo que quiere es engañarnos y desaparecer servicios, y sin embargo esto, no en épocas de crisis, que también, en épocas bollantes nos lo tendríamos que empezar a plantear. No tengo yo una postura clara, pero sí que tengo una duda y es una reflexión que deberíamos hacer y de manera consensuada en esta comunidad autónoma que tenemos una complejidad institucional enorme y tenemos unas diputaciones forales con muchas competencias y una ley de territorios históricos que nos marca algunos límites, nos lo tendremos que hacer mirar para realmente ver si queremos que los servicios sociales sean un verdadero sistema público de servicios, seguramente tendremos que llegar ahí. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora tiene la palabra Xavier Benito, portavoz de Podemos, al Dugu Vizcaya. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada agradecer a la organización por invitarnos a Podemos, ¿no? Somos recién nacido de momento y bueno, para nosotros es un verdadero orgullo, de agradecer la verdad que nos hayáis invitado aquí. También ver que asiste tanta gente a este evento, ¿no? Eso nos da una clara imagen de cómo este sector se mueve a día de hoy por la defensa de los derechos sociales. Ante la pregunta que nos lanzaban en un principio de qué opinamos sobre la reforma de la administración local, pues como toda persona cauta, antes de opinar sobre esta reforma habría que leerla, ¿no? Vamos a Internet, buscamos en Google y nos encontramos ante una ley de 44 páginas junto con su nota explicativa. No entiendo muy bien por qué una ley tiene nota explicativa de 28 páginas. Esto hace un total de 72 páginas, ¿no? Bueno, un marmotreto que para los más vagos o los que tenemos menos tiempo ya nos han convencido, ya nos han vencido, la verdad. Entonces, seguramente mucha gente ya estaría buscando un resumen que algún otro valiente haya hecho por Internet. Como decía, si leemos esta reforma local, esta ley, empezando por el título de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Uy,
aquí ya nos empieza a sonar raro, ¿no? Porque cuando el Gobierno habla de sostenibilidad y racionalidad, bueno, pues nuestro sentido arácnido y social ya se activa, ¿no? Y ya pensamos en recortes y en privatizaciones. Será que somos unos malpensados, la verdad. Ayer varios compañeros que estuvieron aquí encima exponiendo sus ideas coincidían en la necesidad de cambios estructurales tanto en servicios sociales como en administraciones. Bueno, porque se ve que existen unas nuevas necesidades, ¿no? No olvidemos que en los últimos años, por efecto de la crisis principalmente, la demanda en atención primaria se ha disparado un 74%. Entonces, vamos a hablar de reformas, ¿por qué no? ¿Vamos a hablar de menos políticos? Claro que sí. ¿Vamos a hablar de limitación de sueldos? Por supuesto que también. Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Vamos a hablar de menos personal eventual elegido a dedo? Pues también vamos a hablar de ello. ¿Y de más funcionariado? También, por supuesto. Desde nuestro programa nosotros ya hemos lanzado algunas propuestas para la revisión institucional, ¿no? Por ejemplo, eliminar las duplicidades. Esto es el caso de las diputaciones. Bueno, en el País Vasco es muy diferente, pero sí es cierto que si se están dando algunas duplicidades en el sistema, bueno, habrá que subsanarlas, ¿no? Lo que desde luego no estamos dispuestos a hablar es de más austericidio, ¿no? En favor de los mercados, no más recortes en derechos sociales en nombre de salvar una economía privada. Nunca una sociedad que no invierte en sus personas o que invierte poco ha conseguido crecer. Recortar para crecer para nosotros es una gran falacia y por ello no creemos que esta situación se vaya a resolver con recortes en presupuesto. Por supuesto, tampoco en recortes de presupuesto de servicios sociales. Y bueno, aparte de esta ley, también pensamos que es un ataque al sistema de municipalismo, ¿no? Los ayuntamientos son ese órgano de representación política más cercano de la ciudadanía y creemos que con esta ley pierden autonomía y pasan a ser menos gestores, ¿no? Bueno, ahí queda esa única función que tendrían los representantes, ¿no? de informar y valorar. Y ya está. Y bueno, también creemos que es una reforma encubierta de la organización del Estado. Para nosotros es una vuelta al centralismo de hace 40 años. Por ello, no solo como representante de Podemos, sino también como participante de la Marea Naranja, creo que hay alternativas. Ayer los compañeros nos explicaron algunas medidas que ya se han tomado en Andalucía o en Aragón o en la Xunta de Galicia para evitar aplicar esta ley, ¿no? Bueno, a mí me venía a la cabeza que es un sálvese quien pueda, la verdad, pero bueno, muy legítimo por ello. Pero no por ello tenemos que olvidar que hay que crear una unidad frente a esta reforma. Resulta complicado, al menos personalmente, decir esto en un territorio donde no se va a aplicar esta ley, pero bueno, creo que por universalidad de los derechos humanos, creo que sinceramente esta ley hay que pararla y tenemos que pararla desde la calle y desde nuevas propuestas, ¿no? En este congreso ya nos presentaron una nueva propuesta. Así que bueno, no quiero alargarme mucho y voy a terminar con una frase que llevamos repitiendo hasta la saciedad, ¿no? Que es que si la política no la haces tú, te la hacen los demás. Trasladado a este ámbito, no dejemos que nos hagan los servicios sociales, hagámoslo nosotros y nosotras. Es que ricasco. Muchas gracias, Xavi. Ahora tiene la palabra Maya Martínez Ramos, concejala de Baracaldo y responsable del área de mujer de Izquierda Unida Federal. Eguerdión Danori, muchas gracias a la organización por la invitación y también daros la bienvenida a Baracaldo y felicitaros a todos y a todas, sobre todo por estas jornadas. Para Izquierda Unida lo tenemos meridianamente claro, o sea, esta reforma local trae causa de los compromisos del Gobierno del Partido Popular con la Troika, con todas las letras y en mayúscula, entre los que están, entre otros, la aplicación de recortes en la administración local en los ayuntamientos, porque entendemos que ni las políticas europeas son asépticas ni tampoco las de aquí.
aquí y que en estos momentos el discurso de clase sigue estando más vigente que nunca con todos los frentes abiertos. La ley eufemísticamente llamada de racionalización y modernización de la administración local para nosotros y nosotras es en realidad una ley antiayuntamientos y anticiudadanía. Por ello, nuestro grupo parlamentario, la Izquierda Plural, presentó una enmienda a la totalidad de devolución en el Congreso y también más de 2.000 municipios, con el apoyo de distintas fuerzas políticas, hemos conseguido los apoyos necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución. Entendemos también que los ayuntamientos son la administración más cercana a la gente y más sensibles a sus presiones, a sus necesidades, que necesitan muchas mejoras, pero para mejorar su transparencia, para establecer más mecanismos de democracia directa, para prevenir casos de corrupción, para mejorar los servicios que prestan a ciudadanos y ciudadanas y para que sean agentes activos en la solución del problema del paro. Y entendemos que la ley antiayuntamientos no sirve a ninguno de esos objetivos y que sus objetivos se explican claramente en 2 líneas del texto. El cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son la máxima prioridad de esta ley y favorecer la iniciativa económica privada, porque no es lo mismo que unos servicios públicos desde ninguno de sus aspectos se preste por parte de la iniciativa privada o se preste por parte de la administración pública, se vea como se vea. Y todo ello justificado en base al famoso artículo 135 de la Constitución, aprobado, eso sí, en pleno mes de agosto por el Partido Popular y el Partido Socialista, para garantizar que el pago de la deuda a los bancos europeos esté por encima de los derechos de la ciudadanía en algo que considerábamos un suicidio económico y social. Una ley también hecha a espaldas de la Carta Europea de la Autonomía Local, dando más poder a las diputaciones provinciales y menos competencia y autonomía a los ayuntamientos. Y consideramos que tiene estos ejes principales: limitar las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, como ya sabemos, prohibiéndoles en la práctica dar muchos de los servicios que prestan actualmente, y se ceba especialmente en los municipios pequeños menores de 20.000 habitantes que no pueden prestar sus servicios básicos si las diputaciones deciden gestionarlos, por no hablar de otras graves medidas restrictivas para el personal municipal, para entidades locales menores, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de las competencias, la ley prohíbe que se presten algunas competencias actuales y en otras, como ya sabéis, indica que solo pueden prestarse mediante delegación expresa o pone condiciones muy difíciles y sobre todo en competencias del ámbito social. Igualdad de hombres y mujeres, en la lucha contra la violencia de género, que es solo por delegación, políticas y medidas de fomento de empleo, atención a la tercera edad, atención a personas discapacitadas, atención a personas inmigrantes, medio ambiente no urbano, promoción y gestión urbanística, etcétera, etcétera. Por no hablar también de que elimina competencias municipales en materias de centros de salud de atención primaria y que redefine de una manera profunda el ámbito de actuación de las competencias municipales en servicios sociales. Y en este sentido, los y las que trabajamos desde hace muchos años ya en el ámbito local, no solamente sabemos que, y como todos vosotros y vosotras, que es el ámbito local el más cercano a la ciudadanía y a su entorno social, sobre todo en materia social, sino que además lo reivindicamos, ¿no? Lo reivindicamos en ese sentido porque muchas veces en el ámbito municipal se están haciendo auténticas labores de diques de contención y de atenciones de emergencia. Y por otro lado, también las cosas por su nombre, ¿no? Entendemos que hay que hablar, en puridad. No se trata para nosotros y nosotras de optimizar recursos en tiempos de crisis, sino de reducir la autonomía municipal. De unos 8.000 municipios aproximadamente que hay a lo largo y ancho del Estado, solo 40 tienen problemas de déficit. ¿Y qué comparativa que decir que más o menos los 7.000 millones que se pretenden ahorrar coinciden prácticamente con la deuda de Madrid, responsable de la nefasta gestión municipal del Ayuntamiento y de grandes obras faraónicas? Por no hablar también del criterio tan manido como es la necesidad de reducir los ingentes sueldos de los concejales y concejalas y de los alcaldes, cuando realmente solamente supondría el 2% de las cantidades, y por no hablar de que hay muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas a lo largo y ancho del Estado que no cobramos un duro por nuestro servicio político. También quisiera hacer
aunque de manera muy breve, por cuestiones de tiempo, evidentemente, un breve análisis de género de la reforma local. Porque en materia de igualdad de oportunidades, el ámbito local es un referente fundamental para poder implementar, y vosotras lo sabéis, medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La propia Ley Orgánica para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece en su artículo 21 que las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y que colaborarán con el resto de administraciones públicas. La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local, que propone a las entidades locales ejercer sus competencias en este ámbito, que España lo ha firmado y está comprometida a ello. En definitiva, las políticas de recorte en lo público que se están produciendo, con una reducción importante del gasto en políticas sociales, están afectando de una manera muy grave y especialmente a las mujeres como un colectivo concreto en situación de vulnerabilidad, que vosotras y vosotros lo sabéis y que lo habéis hecho patente y lo estáis haciendo patente en estas jornadas. Sí quisiera hacer una breve referencia a un informe muy interesante y muy positivo, que evidentemente entiendo que lo conocéis más que de sobra, elaborado por la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades, donde analizan también esta ley antiayuntamientos y la califican como un impacto de género totalmente negativo, ¿no? Tanto en lo que se refiere al ámbito de políticas públicas y con la famosa derogación del artículo 28. Por cuestiones de tiempo no me voy a extender, sí quisiera hacer una breve referencia a la valoración con respecto a la situación en Euskadi, que yo discrepo un poquitín o bastante de lo que se ha planteado aquí. Para nosotros y nosotras, el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo en la votación, llegando a un acuerdo con el Partido Popular que supuestamente permitía que en Euskadi no se aplicase la ley. Para nosotros y nosotras calificamos este acuerdo, por un lado, como falso, porque el acuerdo alcanzado solo garantiza las competencias a las diputaciones forales, que eso sí, evidentemente, son de elección directa, pero a los ayuntamientos vascos se les siguen aplicando todas las medidas privatizadoras y recortadoras expuestas. Y por otro lado, que ya se ha comentado aquí por parte de otros ponentes, insolidario, puesto que el argumento que se utiliza y que ha favorecido la abstención es que se daría por buena la ley para el resto del Estado siempre que no se aplique en Euskadi. Desde luego, para nosotros y nosotras, el equilibrio territorial y la garantía de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano del norte, del sur, del este o del oeste de nuestro Estado es fundamental. Por otro lado, la privatización de servicios en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, la gran mayoría en Euskadi, va a hacer que las diputaciones forales decidan la forma de prestación de los servicios tan básicos como recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, alumbrado público. Eso sí, hay algo que seguramente no supone ninguna diferencia, y es que normalmente casi al 100% estos servicios están netamente privatizados en nuestros ayuntamientos. Y hablo también del Ayuntamiento de Baracaldo, gobernado por el Partido Socialista, pero son servicios netamente privatizados y que previsiblemente las diputaciones en ese sentido no va a suponer una apuesta por una reversión a una gestión pública de los mismos. No me puedo extender mucho más por cuestiones de tiempo, solamente decir que para nosotros y nosotras es necesario una reforma local, eso lo hemos planteado en muchas ocasiones, pero siempre lo que hemos planteado en primer lugar en todos aquellos debates a nivel local o a nivel de otras instituciones, que es necesario dotar a los ayuntamientos y a las entidades locales de una mayor suficiencia financiera, que puedan participar en los tributos al menos en un 33%, equiparándonos a países de la Unión Europea. Yo en todos los debates que tengo en el ayuntamiento, cuando he presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos o en cualquier debate de estas características y mis compañeros y compañeras en el resto del Estado, siempre hemos puesto como premisa fundamental que es necesario dotar de mayor capacidad financiera a los ayuntamientos para poder prestar los servicios. Y en ese sentido, la necesidad de una ley de financiación local es fundamental y reivindicada desde hace muchos años por parte de nuestra organización política. Sin más y por cuestiones de tiempo, que me imagino que luego en el debate pues podremos ahondar y profundizar en algunas de las cuestiones, pues doy por terminada mi exposición.